Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Como a casi todo el mundo, a mí también me encanta viajar, con la particularidad de que me encanta viajar en coche y me encanta España. Y como vivo muy cerquita de Lisboa, para mí es el programa perfecto. Así que me he propuesto conocer todas las provincias de España y esta vez le ha tocado a Galicia. No te creas que pienso que Galicia es una provincia, no. Galicia, pero he recorrido y he conocido las cuatro provincias. Y, aunque no lo puedas creer, dentro de mi criterio, ver mucho y gastar lo mínimo, nos quedamos en un lugar aristocrático y hasta de reyes. Bueno, desde Lisboa hasta el destino, este lugar de Reyes que te estaba diciendo, hay aproximadamente 550 kilómetros. Como la que conduzco soy yo, para mí es mucho. Entonces, bueno, hicimos una parada en la frontera entre España y Portugal, que bueno, hasta ahí son 440 kilómetros, pero no solo por el cansancio, digamos, de viajar y estar siempre conduciendo, sino porque para mí la idea es, ya que pasas por ahí, aprovechar una parada y ver algo. Bueno, paramos entonces, como te decía, en Valença. En portugués se dice Valença. Pienso que en gallego será igual. Y es la ciudad fronteriza. Del otro lado está Tui, dividido por el río Miño. Bueno, Valencia es un sitio muy bonito porque es una ciudad, un pueblo, la verdad es que no sé muy bien, antiguo, y la característica que tiene es que, bueno, fue una ciudad fortificada y por lo tanto hoy en día se mantiene toda esa fortificación, es una muralla y y desde ahí hay una vista espectacular del río y bueno, de España del otro lado. Así que dimos por ahí una vuelta y dentro de nuestro estilo low cost, ni bien entramos en Valencia, cuando nos orientamos para ir hacia la parte antigua, justo ahí hay un parque enfrente enorme con mesitas, banquitos, genial, y no había nadie. Así que ahí hicimos nuestro picnic. Tú sabes que mi idea siempre es viajar, ver lo máximo, gastar lo mínimo. Así que es imposible irte siempre a un restaurante. Nos llevamos nuestras cositas, comimos, nos dimos un paseo por la muralla, visitamos el pueblo, nos tomamos un café, así que también te disfrutas sentarte en una terraza, pero en vez de estar una hora para comer y gastarte algo de dinero, pues no, un café te gastas 2 o 3 euros, disfrutas igual del sol, de la gente, del ambiente y además descansas en el camino. Bueno, para pasar a España hay dos puentes. Está el puente antiguo, que era el que yo quería, pero bueno, me lo dejé para la vuelta, porque es un sitio, digamos, súper tradicional de todas las historias que yo escucho aquí en Portugal, de la gente que antes se iba a España para hacer las compras y se compraba los caramelos, dicen los portugueses, porque los portugueses a los caramelos les dicen rebusados. Así que yo no sé por qué ellos asocian la frontera con los caramelos. Bueno, nosotros pasamos rápidamente por el puente nuevo, que es el puente, bueno, de la autopista, cruzas este puente y ya estás en España. Y yo ya había visto en la dirección en la que nosotros íbamos, hacia Orense, bueno, algunos lugares que yo quería visitar. El lugar que a mí más me llamó la atención fue Melón. Melón es un pueblo pequeño, pero tiene cosas que merecen la pena ver. Lo primero son las pozas de Melón, que son unas cascadas de agua. Lamentablemente no me quise complicar mucho, me pareció que el camino era medio medio, veníamos de viaje con las maletas, dije, bueno, las pozas se quedarán pues para otra vez. Incluso ya las he visto aquí en Portugal, del otro lado, también en el norte. Así que, mira, me concentré en el tema que a mí más me gusta, que son las cosas históricas. A mí esas cosas me fascinan. Así que en Melón dimos un paseo por el pueblo y ahí está
el monasterio de Santa María, que es un monasterio preciosísimo, por lo menos dentro del estilo de cosas que a mí me gustan. Es del siglo XII, una construcción del 1100 y pico que perteneció a la Orden del Císter y estuvo habitado hasta el 1800 y poquito. Bueno, precioso. No entramos, ni sé si se podía entrar, pero yo te digo, yo con verlo por afuera, el silencio del pueblo, los años de historia que hay ahí, a mí es algo que me encanta. Y bueno, después de dar este paseo por el pueblo, de sacarle algunas fotos a la iglesia, nos fuimos a Los Hórreos de Quins, que está ahí muy cerquita. También Los Hórreos, qué lugar precioso. Bueno, primero que todo, por si no lo sabes, te explico qué son los hórreos. Los hórreos son unas construcciones típicas, típicas, típicas de Galicia en el campo. También existen en el norte de Portugal. Pero la primera vez que yo lo vi fue aquí en Galicia, porque el viaje que yo hice al norte de Portugal fue después de este. Bueno, los hórreos eran unas construcciones que hacían para guardar el grano, básicamente para eso, es decir, economía de subsistencia en el campo. Y también tiene sentido porque en el norte, en Galicia, llueve muchísimo. Bueno, ahí como te digo, en Quins está uno de los conjuntos de hórreos más grandes, yo no sé si de Galicia, de España o del mundo, pero probablemente del mundo, porque es algo típico de Galicia y es precioso. Yo lo súper recomiendo. Si te gustan las cosas antiguas, si te gusta el campo, la paz, el ambiente bucólico, para mí, soñado. A mí me encantó. Y bueno, también dimos un paseíto por abajo, porque los hórreos hay que subir una calle, están ahí arriba, también hay una vista preciosa. Y bueno, por ahí también hay un pequeño pueblito con sus casas antiguas, pero todas habitadas, su iglesia. Así que te digo, me encantó. Aunque para verlo, para pasar un momento, porque yo veo esas casas, veo esa gente que vive ahí, que parece que viven detenidos en el tiempo, y me cuesta creer cómo alguien puede vivir en un sitio tan aislado, porque ahí, pues no hay nada, no hay nada, no hay nada. Están estas cosas antiguas. Claro que sí, bastante cerquita, después fuimos avanzando, está Rivadavia, que sí, ya es un pueblo más grande. También es un pueblo bonito, hay un montón de cosas para ver, hay un castillo, bueno, está el río. Nosotros ahí tomamos algo, algo fresquito, y después ya nos encaminamos hacia el hotel. Bueno, el hotel es el que te estaba diciendo, el lugar de Reyes. Está en Boborás, que está a unos 8 kilómetros de O Carvalhinho, que creo que es la ciudad principal de toda esta área. Bueno, se llama Paso Almuzara. Los pasos son las casas, creo yo, de campo con su terreno típicas de Galicia. Aquí en Portugal serían las quintas. Bueno, este edificio es una cosa para mí insólita. Este edificio fue construido en el año 1800 y pico. 1800 y pico. Déjame que lo vea, que aquí tengo la chuleta. Sí, el edificio fue construido en 1880. A mí lo que más me llamó la atención es que fue construido por un español que emigró a Argentina, hizo fortuna con el negocio de las piedras preciosas, según lo que yo entendí, volvió a España, construyó esto y además tenía casas por todos lados, en Buenos Aires, en Madrid, en Lisboa y no sé dónde más. Este señor hizo migas con la aristocracia. Y según lo que dicen, Alfonso XIII pasó una noche en este hotel. Por eso te digo, de Reyes. Ahora, el hotel este tiene, digamos, dentro de lo que es el edificio, sí, tiene unos salones así preciosos, así tipo museo. Y ahí están las habitaciones más lujosas. Yo personalmente no necesito ese tipo de lujo. A mí lo que me gusta cuando voy a un hotel es que sea, bueno, bonito, limpio, de preferencia en un edificio que tenga encanto y a mí me encanta también que tenga un espacio exterior, que tenga un balcón, una terraza, algo. Por lo tanto, yo preferí quedarme abajo
que en este edificio todo lleno de oros y terciopelos que yo realmente no lo necesito. Es bonito para verlo como museo. Así que nosotros nos quedamos en las habitaciones que tienen abajo, que yo no tengo la menor idea. ¿Quién te dice si en el pasado no serían caballerizas o yo no tengo ni idea? Bueno, las habitaciones pequeñas, limpias, normales. A mí me encantaron, pero lo que más me gustó fue, como te digo, el espacio exterior. Aquí en la foto puedes ver cómo era. Cada habitación estaba separada de la siguiente por una enredadera, es decir, unas plantas, no me acuerdo cómo se llama esa planta en particular, pero que te daban total privacidad. Y en tu terracita tenías una mesa con dos sillas. Así que también eso para nosotros es perfecto. Es uno de los motivos por el que me gusta tener un lugar exterior, porque me parece súper agradable comer el picnic ahí afuera. Es como si estuviera sentada en un restaurante para dos, romántico, ahí afuera en tu mesita, noches cálidas y bueno, y el picnic. Ya lo podrás ver en la foto. Bueno, la única pega que tenía la habitación, también se puede apreciar en la foto, es que no tenía ventana, porque la puerta era un ventanal de vidrio. Entonces, bueno, con su cortina totalmente cerrado y privacidad perfecta. Pero por la noche, si tú querías abrir la ventana, pues tenías que abrir el ventanal y te quedaba la habitación abierta. Pero yo no recuerdo haber pasado ni frío ni calor. No es la primera vez que me pasa esto y ya pienso que las casas de campo tal vez tienen esta característica, no sé, de no tener ventanas, de, no sé, construcciones de piedra para mantener la temperatura dentro, para que estén fresquitas, para que no entren bichos, yo no sé. Nosotros estuvimos geniales. Y te digo, el precio era de 42 euros. Yo no lo podía creer. Hoy en día pienso que ya estará bastante más caro, porque cuando nosotros fuimos fue, bueno, cuando terminó la pandemia, que los precios de hotelería habían bajado una barbaridad. Así que, bueno, fue el momento perfecto para vivir la experiencia. Y me gustó tanto el hotel cuando lo reservé que, diferentemente de cómo lo hago normalmente, sentamos base ahí. Y a partir de ahí, cada día hicimos un viaje dentro de Galicia para conocer las diferentes cosas. La anécdota es que en el hotel había un perrito. Cuando sacamos el picnic, el perrito vino enseguida. Ni siquiera nos habíamos sentado. Yo no sé, tenía un olfato, no sé, extra súper poderoso. Porque como puedes ver en la foto, ya con la heladerita cerrada, pues el perro ya andaba por ahí. Y pues, exactamente cuando nos sentamos a comer, pues el perro siempre con nosotros. Esto llegó al punto que al día siguiente, cuando salimos a pasear, te lo juro, el perro fue a buscarnos directamente a la entrada donde se dejaban los coches, porque ese es otro. También aquí había lugar para el coche, había piscina, un jardín precioso, bueno, de todo. Y el perrito era lo más fiel del mundo. Nosotros llegábamos, venía corriendo al coche y se quedaba y después nos seguía hasta el hotel, siempre esperando a ver qué ligaba, porque siempre le dimos alguna cosita. Bueno, esta fue entonces la primera experiencia, la primera llegada y a partir del día siguiente empezamos a explorar más partes de Galicia. Así que si te ha gustado y quieres verlo, déjame like. Cuantos más likes tenga, más me voy a motivar para contarte la segunda parte. La segunda parte, ya te lo adelanto, fue Lugo. Bueno, te mando un beso y nos vemos pronto. Chao.